Ok, ahí estamos. Entonces, movimiento curvilíneo de partículas. Vamos a iniciar con vector de posición, velocidad y aceleración. Dice, cuando una partícula se mueve a lo largo de una curva diferente a una línea recta, se afirma que describe un movimiento curvilíneo. Para definir la posición P ocupada por la partícula en un tiempo determinado T, se elige un sistema de referencia fijo, tal como los ejes X, Y y Z, que es lo que tendríamos acá, ¿verdad? Que se muestran en la figura 1114A. ¿Qué es esto, verdad? Entonces tenemos nuestros ejes de referencia desde un punto cero y vamos a ir midiéndolo todo desde ahí, ¿verdad? Es similar a lo que hacíamos antes. Se dibuja el vector R que une al origen O y al punto P, puesto que el vector R está caracterizado por su magnitud R y su dirección con respecto a los ejes de referencia. Este define por completo la posición de la partícula con respecto a estos ejes. El vector R se conoce como el vector de posición de la partícula en el tiempo. Entonces, este vector va a ir cambiando según cómo se vaya desplazando nuestra partícula, ¿verdad? O sea, tenemos en la posición inicial el vector R que llega al punto P y después cuando la partícula se desplaza, el vector ya cambia a R' y llega a P', ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener un cambio en el desplazamiento en Y. No, en R, perdón. Vemos el desplazamiento y un desplazamiento en S, ¿verdad? Un cambio de posición. Considérese ahora el vector R' que define la posición P', ocupada por la misma partícula en un tiempo posterior, que sería T más delta T. El vector delta R que une a P y a P' representa el cambio en el vector de posición durante el intervalo de tiempo delta T. Pues, como se puede verificar fácilmente en la figura 1114A, lo que estábamos platicando. Ahora, el vector R' se obtiene al sumar los vectores R y delta R. De acuerdo con el método de triángulos, delta R representa un cambio de dirección, así como un cambio de magnitud del vector de posición R. Entonces, aquí pues va a ir cambiando según la sumatoria de los vectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Por método de triángulos, pues porque se van formando triángulos y la suma de los dos, pues es el vector resultante, ¿verdad? Ok. La velocidad promedio de la partícula sobre el intervalo de tiempo delta t se define como el cociente de delta r y delta t, puesto que delta r es un vector y delta t un escalar. El cociente de delta r partido delta t es un vector unido a p. Entonces, va a ser el vector este que se está generando acá, ¿verdad? De la misma dirección que delta R y de magnitud igual a la magnitud de delta R dividida entre delta T. Entonces, ahí vamos a ir teniendo ya nuestro vector, que sería el cociente, ¿verdad? Este es de la velocidad. Entonces, tenemos acá las dos partículas y aquí ya tendríamos el vector velocidad, ¿verdad? Que es delta R partido delta T. Simplemente esto sería nuestra velocidad, ¿verdad? La velocidad instantánea de la partícula en el tiempo t se obtiene al elegir intervalos de tiempo delta t cada vez más cortos y de manera correspondiente incrementos vectoriales delta r cada vez menores. La velocidad instantánea se representa en consecuencia mediante el vector. Entonces tenemos que la velocidad va a ser igual al límite de delta t cuando tiende a cero, cuando la variación en el tiempo es muy pequeñito, ahora va tendiendo a cero, en delta R partido delta T. A medida que delta T y delta R disminuyen, las posiciones P y P'
se acercan cada vez más entre sí. El vector v obtenido en el límite debe, por lo tanto, ser tangente a la trayectoria de la partícula, que sería la figura 11.4c. Entonces tenemos nuestro vector r, el desplazamiento en s, y aquí vamos a tener el vector v, ¿verdad? El de velocidad, que este simplemente va a ser tangente a la trayectoria que se va a ir formando acá. ¿Por qué? Porque cada intervalo de posición y de tiempo son muy pequeñitos, ¿verdad? Entonces, si tenemos un intervalo de posición muy pequeño de tiempo, la partícula P con P sub 0, o P inicial con P, va a ser una distancia muy pequeñita, ¿verdad? Entonces ya no se va a estar generando esto, que el vector esté cortando dos puntos de la trayectoria, sino que simplemente se va a generar tangente, ¿verdad? Puesto que el vector de posición r depende del tiempo t, se conoce como una función vectorial de la variable escalar t y se denota mediante r sub t, o r entre paréntesis t, ¿verdad? Que sería el radio en función del tiempo, ¿verdad? Extendiendo el concepto de derivada de una función escalar, se presenta en cálculo elemental. El límite del cociente delta R y delta T se conoce como la derivada de la función vectorial R entre paréntesis T, ¿verdad? Y se describe, entonces vamos a tener que el vector velocidad o la velocidad va a ser igual a la derivada del radio partido la derivada de T, ¿verdad? La magnitud de B del vector B o V se conoce como la rapidez de la partícula y es posible obtenerla al sustituir en vez del vector delta R la fórmula 1114, que es esta de acá, ¿verdad? Entonces tenemos que la magnitud de ese vector representado por el segmento de línea recta P y a P', que es este tramo de acá, ¿verdad? Que va a ser un valor muy pequeñito, ¿verdad? Sin embargo, la longitud del segmento PP' se acerca a la longitud delta S del arco PP', cuando delta T disminuye. Entonces tenemos la figura 1114A. Entonces, si ya se escribe esto acá, vamos a tener la distancia entre P y P', que es delta S, como lo tenemos acá. Entonces, al generar este límite, nos va a quedar que la velocidad o la magnitud v del vector de rapidez sería delta S partido delta T, ¿verdad? Entonces, ya no vamos a tener en función del radio nuestra velocidad, sino que en función del desplazamiento que va a tener la partícula, ¿verdad? Y el desplazamiento, pues, es en la longitud de arco que vayamos a tener en ese intervalo de tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo para no irnos más rápido. La rapidez v puede obtenerse entonces diferenciando con respecto a t la longitud s del arco que describe la partícula. Considere la velocidad v de la partícula en el tiempo t y su velocidad v' en el tiempo posterior, que sería t más delta t, en la figura 1115A, que es esta de acá, ¿verdad? Entonces, tenemos la partícula en la posición P y ahí va a tener una magnitud o un vector V. Luego tenemos la partícula en P' y vamos a tener otro vector V, pero en este caso va a ser V', ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la posición prima. Entonces, bueno, a partir del mismo origen o entonces dice, se dibujarán ambos vectores B y B' a partir del mismo origen O', que serían estos de acá. Aquí ya estamos en función del origen, ¿verdad? Hay que advertir que delta V representa un cambio en la dirección de la velocidad, así como un cambio en la rapidez. La aceleración promedio de la partícula sobre el intervalo de tiempo delta t se define como el cociente entre
delta V y delta T, puesto que delta V es un vector y delta T un escalar. El cociente delta V partido delta T es un vector de la misma dirección que delta V. Entonces, simplemente este cociente va a estar en la misma dirección que el vector velocidad, ¿verdad? O delta V. La aceleración instantánea de la partícula en el tiempo t se obtiene al tomar valores cada vez más pequeños de delta t y delta v. La aceleración instantánea se representa en consecuencia por medio del vector. Entonces tenemos que la aceleración es el límite cuando delta t tiende a 0 de delta v partido delta t. Simplemente ir teniendo estas variaciones de acá, ¿verdad? Y la aceleración sería esto de acá. Ok. Al advertir que la velocidad v es una función vectorial v en t, o está en función del tiempo t, es posible referirse al límite del cociente delta v partido delta t como la derivada de v con respecto a t. Y se escribe, entonces vamos a tener que la aceleración es delta v partido delta t. Se observa que la aceleración a es tangente a la curva descrita por la punta Q del vector v, cuando este último se dibuja desde el origen fijo o prima, que sería la figura 11.15c. Es esta acá, ¿verdad? Entonces, si tenemos la velocidad acá, esta va a ser la aceleración, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, esto de aquí no es el desplazamiento, sino que esto de aquí es el cambio de dirección de la velocidad. O sea, aquí ya no tenemos dónde se está desplazando nuestra partícula, sino que dónde está cambiando la velocidad. Por eso aquí nos dicen odografía. Entonces, 11.15c. Y en general la aceleración no es tangente a la trayectoria de la partícula, que sería la figura 11.15d. Entonces tenemos la trayectoria de la partícula acá. Tenemos otra vez el radio que va desde el punto O hasta el punto P, o el vector R. Y aquí vamos a tener tangente al vector V y normal a este vector R, o el vector aceleración, ¿verdad? La curva descrita por la por la punta de V indicada en la figura 11.15e se conoce como la hidrógrafa del movimiento. Entonces, esto es simplemente cómo va a ir variando nuestra velocidad respecto a la posición, ¿verdad? Ok. Derivada de funciones vectoriales. En la sección exterior se estudió que la velocidad v de una partícula en movimiento curvilíneo puede representarse mediante la derivada de la función vectorial r en t, con la función del radio en el tiempo, que caracteriza a la posición de la partícula. De manera similar, la aceleración a de la partícula se representa mediante la derivada de una función vectorial, que sería v sobre t en función de t, o la velocidad en función del tiempo. Ahora, esta sección proporciona una definición formal de la derivada de una función vectorial y establece reglas que gobiernan la diferenciación de sumas y productos de funciones vectoriales. Entonces tenemos que sea P sub U una función vectorial de la variable escalar U. Por lo anterior, se entiende que el escalar U define por completo la magnitud y dirección del vector P. Entonces, este escalar, recordemos, no tiene dimensionales, no tiene dirección, pero es el que va a definir la dirección y la magnitud del vector P, ¿verdad? Si el vector P se dibuja desde el origen fijo O y se deja variar el escalar U, la punta de P describirá una curva determinada en el espacio. Y considérese los vectores P que corresponden respectivamente a los valores U y U más delta U de la variable escalar.
que sería la figura 1116A, que es esta de acá, ¿verdad? Entonces tenemos el vector P sub U, que está llegando a este punto, y después tenemos el vector P en función de U más delta U. Aquí tenemos el delta U, ¿verdad? Entonces ya cambió en la posición. ¿Por qué? Porque este U es el que define la magnitud y la posición o la dirección de el vector P, ¿verdad? Ok. Considérese los vectores P que corresponden respectivamente a los valores U y U más delta U de la variable escalar en la figura 1116A, sea delta P el vector que une las puntas de los dos vectores dados y se escribe. Entonces delta P va a ser igual a el vector P en función de U más delta U menos el vector P en función de U, que sería esta resta de estos dos, ¿verdad? Para obtener este vector de acá. Recordemos que según nuestro método de triángulos de suma de vectores, pues el vector tangente va a ser la suma de los dos catetos, ¿verdad? Como aquí tenemos uno de los dos catetos que estamos sumando, sería la resta del tangente menos el otro cateto, que es lo que tendríamos acá, ¿verdad? Entonces, al dividir todo entre delta U y dejar que delta U tienda a cero, se define la derivada de la función vectorial P en función de U, ¿verdad? Entonces tenemos que delta P, que va a estar en función de delta U, o partido delta U, perdón, va a ser igual al límite cuando delta U tiende a cero, de el delta P partido delta U, ¿verdad? Y esto es igual al límite cuando delta U tiende a cero, de P en función de U más delta U menos P en función de U, ¿verdad? Partido delta U. Conforme delta U tiende a cero, la línea de acción delta P vuelve tangente a la curva de la figura 1116, similar a como lo vimos antes, ¿verdad? De este modo, la derivada de P en du de la función vectorial P en función de U es tangente a la curva descrita por la punta P en función de U, ¿verdad? Que sería la figura 1116b. Entonces, aquí volvemos a tener algo similar a lo que platicamos antes. ¿Qué vamos a tener? Nuestro vector P, que está en función de, no va a estar en función del tiempo, sino que de la posición. Y tenemos que la derivada de esto en función de la derivada de la posición va a ser este que está acá, ¿verdad? Okay. Reglas comunes para la diferenciación de sumas y productos de funciones escalares pueden extenderse de las funciones vectoriales. Considérese primero la suma de dos funciones vectoriales P sub U y Q sub U de la variable escalar U. De acuerdo con la definición dada en 11.19, la derivada del vector P más Q es D en P más Q partido de sub U, la diferencial de D más Q partido del diferencial de U, es igual al límite cuando delta U tiende a cero de delta P más Q partido delta U. Y eso sería el límite cuando U tiende a cero de delta P partido U más delta Q partido U. O, puesto que el límite de una suma es igual a la suma de los límites de sus términos, entonces tendríamos que la derivada de P más Q partido de la derivada de U va a ser el límite de delta P partido delta U más el límite de delta Q partido U, ¿verdad? Estos dos límites cuando delta U tiende a cero. Entonces va a ser esto de acá igual a el diferencial de P partido el diferencial de U más el diferencial de Q partido el diferencial de U. Hay que considerar ahora el producto de una función escalar, f sub u, o en una función en función de u, y la función vectorial p sub u de la misma variable. La derivada del vector fp es la derivada de fp partido de u, el diferencial de u es igual al límite cuando delta u tiende a cero, de la función escalar más
el diferencial de la función escalar por P más el diferencial de P menos la función escalar por P, ¿verdad? Y esto partido delta U. Y esto sería el límite cuando delta U tiende a 0 de delta F partido delta U por P más la función escalar por delta P partido delta U. O al recorrer las propiedades de los límites de sumas y productos, tendríamos esto de acá, ¿verdad? Ya la diferenciada de la función escalar por P partido de delta U, el diferencial de U, perdón, va a ser igual al diferencial de la función escalar partido del diferencial de U por P más la función escalar por delta P, perdón, el diferencial de P partido del diferencial de U, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nos dan las derivadas del punto escalar y el punto vectorial de dos funciones vectoriales P sub U y Q sub U. Pueden obtenerse de manera similar y se tiene, entonces ya nos dan estas dos ecuaciones que tenemos acá. Entonces aquí nos dan un término, nos dice puesto que el producto vectorial no es conmutativo en la sección 3.4 debe mantenerse el orden de los factores de la ecuación. Entonces aquí tenemos que mantener el orden de los mismos factores, ¿verdad? Las propiedades antes establecidas pueden emplearse para determinar las componentes rectangulares de la derivada de una función vectorial P sub U, descomponiendo P en componentes a lo largo de los ejes rectángulos fijos X, Y y Z. Y se escribe, entonces vamos a tener la función o el vector P, que va a ser el vector Px, o la proyección del vector P en X, y más la proyección del vector P en Y, J, más la proyección del vector ZK. Recordemos, IJK es el vector unitario, ¿verdad? Donde Px, Py y Pz son las componentes escalares rectangulares del vector P. Y en E, I, J y K los vectores unitarios correspondientes respectivamente a los ejes X, Y y Z. Entonces, que sería la sección 212. Esto es de estática, mucha. De acuerdo con 11.20, lo que estábamos viendo aquí arriba, esto de acá, la derivada de P es igual a la suma de las derivadas de los términos en el miembro del lado derecho, puesto que cada uno de estos términos es el producto de una escalar y una función vectorial. Se debe usar 11.21, pero los vectores unitarios I, J y K tienen una magnitud constante, que es igual a 1, ¿verdad? En direcciones fijas. Por lo tanto, sus derivadas son 0. Y se escriben, entonces vamos a tener que la derivada de P partido de la derivada de U es igual a la derivada de P en X, o la proyección en X de P, partido de la derivada de U por I, más la derivada de la componente P en Y, partido la derivada en U, J, más la derivada P en Z, partido de la derivada en U, K. Entonces, estos tres valores, recordemos que son igual a 1, ¿verdad? Del vector unitario. Se advierte que los coeficientes de los vectores unitarios, por definición, son por definición las componentes escalares del vector, el diferencial de P partido del diferencial de U. Se concluye que las componentes escalares rectangulares a la derivada de P dividido la derivada de U de la función vectorial P sub U se obtienen al diferenciar las componentes escalares correspondientes de P. Entonces, aquí tenemos que ir simplemente pues, derivando según los ejes, ¿verdad? Razón de cambio en vector. Cuando el vector P es una función del tiempo, su derivada en P de P dividido el diferencial de P, perdón, partido del diferencial de T, representa la razón de cambio de P con respecto al sistema de referencia. Sería en el punto origen en X, Y y Z. Ahora, descomponiendo P en componentes rectangulares, se tiene por, entonces volvemos a tener el diferencial de P, solo que ahora está en función del tiempo, dividido el diferencial del tiempo,
va a ser el diferencial de cada una de las componentes ortogonales en los ejes X, Y y Z, partidos los diferenciales de tiempo por el, ¿cómo se llama? Vector unitario, ¿verdad? O al utilizar los puntos para indicar indiferenciación con respecto a t, entonces tenemos que la diferenciación de p partido de la diferenciación o delta, perdón, el diferencial de t es igual a cada uno de los diferenciales en los ejes ortogonales partido del diferencial de t, ¿verdad? Entonces aquí simplemente el punto nos está indicando que están diferenciando o están dividiendo con respecto de t, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se estudiará en la sección 10, 15.10 la razón de cambio de un vector cuando se observa desde un sistema de referencia móvil? Es, en general, diferente de su razón de cambio cuando se observa desde un sistema de referencia fijo. Sin embargo, si el sistema de referencia móvil O' en X', Y' y Z' está en traslación, esto es, si sus ejes permanecen paralelos a los ejes correspondientes del sistema fijo O, X y Y, en la figura 11.17, o sea, aquí ya vemos que se trasladó el sistema de referencia O' de el sistema original, ¿verdad? Se usan los mismos vectores unitarios I, J, K en ambos sistemas de referencia y es un instante determinado, perdón, y en un instante determinado del vector P tiene las mismas componentes Px, Py y Pz en ambos sistemas de referencia. Se concluye de 11.25' que la razón de cambio P es la misma con respecto a los sistemas de referencia. Del sistema original y el sistema prima. Ahora, esta 11.25, recordemos, es esta ecuación que utilizamos un punto cuando estamos diferenciando en función del tiempo. Ahora, ok, en consecuencia se establece que la razón del cambio de un vector es la misma con respecto a un sistema de referencia fijo y con respecto a un sistema de referencia en traslación. Esta propiedad simplificará en gran medida el trabajo, ya que se tratará muchas veces con sistemas de referencia en traslación. Entonces, pues al tener esto acá, simplemente ese sistema de traslación vamos a ir diciendo que va a estar, ¿cómo se llama? En referencia con el sistema original, ¿verdad? Ok. Componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración. Recordemos que antes estábamos viendo la posición. Dice, cuando la posición de una partícula P se define en cualquier instante mediante sus coordenadas rectangulares X, Y y Z, resulta conveniente descomponer la velocidad V y la aceleración A de la partícula en componentes rectangulares, que sería la figura 11.18. Entonces tenemos nuestra figura 11.18, tenemos que el vector R lo estamos descomponiendo en I, J y K. Entonces también podemos venir y descomponer el vector B en sus componentes X, Y y Z, ¿verdad? Es exactamente igual, ¿verdad? Al igual que la aceleración, el vector aceleración, o el vector A, se descompone en las componentes X, Y y Z, ¿verdad? O sea, del vector posición que está en función de sus componentes, podemos también trabajar de la misma forma el vector velocidad y el vector aceleración, ¿verdad? Ok, dice al descomponer el vector de posición R de la partícula en componentes rectangulares, se escribe, entonces tenemos que R es igual a XY más YJ más ZK, donde las coordenadas X, Y y Z son funciones de T. Al diferenciar dos veces se obtiene, entonces, si tenemos la velocidad va a ser la diferenciación o el diferencial de R partido T de X.Y más Y.J más Z.K. Entonces, ¿por qué? Porque aquí estamos
diferenciando una vez respecto del tiempo, ¿verdad? O de t. Y luego el vector aceleración que está en función de del diferencial de la velocidad partido el diferencial del tiempo va a estar igual a, o va a ser igual a la posición bipuntual o 2 puntos y más y 2 puntos j más z 2 puntos k. Entonces, esto significa que estamos diferenciando 2 veces respecto del tiempo, ¿verdad? O estamos dividiendo 2 veces entre el diferencial del tiempo. Entonces, donde x punto, y punto y z punto y, perdón, z punto y x bipunto, y bipunto y z bipunto representan respectivamente la primera y la segunda derivadas de x, y z con respecto al tiempo. Y se tiene la ecuación 1127 y 1128, ¿verdad? Que va a ser la ecuación velocidad y la ecuación aceleración, que las componentes escalares de la velocidad y aceleración son. Entonces tenemos que la velocidad en x va a ser igual al diferencial de x partido el tiempo, o el diferencial del tiempo, o la primera derivada de x respecto al tiempo. En y, pues sería la primera derivada de y partido el tiempo, y en z lo mismo, ¿verdad? Y para la aceleración sería la segunda derivada de x respecto al tiempo para la aceleración en y, la segunda derivada de y partido el tiempo, y la segunda derivada en z, de la aceleración en z, perdón, la aceleración en z sería la segunda derivada de z partido el tiempo, ¿verdad? Un valor positivo de delta v indica que el componente vectorial v sub x está dirigido hacia la derecha y con valor negativo se dirige hacia la izquierda. Y simplemente utilizando siempre nuestras coordenadas de referencia, ¿verdad? Derecha positivo, hacia arriba y es positivo y en z inclinado hacia la izquierda positivo, ¿verdad? Pues simplemente usando estos sistemas de coordenadas vamos a ir viendo con nuestros signos la dirección de cada uno de los vectores, ¿verdad? Ok. El uso de las componentes rectangulares para describir la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula es en particular efectivo. Cuando la componente a sub x de la aceleración solo depende de t, pues de la velocidad, del tiempo, perdón, de la posición y o la velocidad en x, ¿verdad? Y cuando en forma similar la aceleración en y depende del tiempo, la posición en y o la velocidad en y. Entonces, igual la aceleración en z, el tiempo, la posición en z y o la velocidad en z, ¿verdad? Aquí no es x, sino que sería z. Ok. Las ecuaciones 10-30 pueden integrarse, en este caso, de manera independiente y lo mismo sucede con las ecuaciones 11-29. Entonces tenemos la 11-29, que es esta de acá, y 11-30 es esta de acá, ¿verdad? Y ambas están, o se pueden integrar, entonces, de manera independiente. Lo mismo sucede con las ecuaciones 11-29. En otras palabras, es posible considerar por separado el movimiento de la partícula en dirección X, su movimiento en dirección y su movimiento en la dirección Z. En el caso del movimiento en proyectil, por ejemplo, se demuestra, véase en la sección 12.5, que las componentes de la aceleración son, entonces la aceleración en X sería la segunda derivada de X respecto al tiempo igual a 0. Bueno, no, si era 12.5. Bueno, eso está más adelante, muchachos, ya valimos. Entonces, pues, tenemos, sería esto de acá, para y, la aceleración en y, sería la segunda derivada de y partido el tiempo, que es la gravedad hacia abajo o menos la gravedad, y para z se vuelve 0, ¿verdad? Entonces, como tenemos el movimiento de un proyectil, entonces el proyectil simplemente lo consideramos en 2 dimensiones, en z pues no lo vamos a considerar,
porque no tendría sentido y solo vamos a tener el eje X y el eje Y. Entonces, en el eje X solo se va trasladando con velocidad constante, pero en el eje Y sí se va acelerando, ¿verdad? O sí va a tener velocidad variable con aceleración constante, ¿verdad? ¿Qué es esto que tenemos acá? Si se ignora la resistencia del aire al denotar mediante X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 las coordenadas del cañón por medio de la velocidad en X igual a sub 0 o inicial, la velocidad en Y inicial y la velocidad en Z inicial, las componentes de la velocidad inicial V sub 0 del proyectil de una bala se integra dos veces en el tiempo y se obtiene. Entonces tenemos que la velocidad en X o la primera integral o primera derivada, perdón, de X respecto al tiempo va a ser la velocidad en X inicial. La velocidad en Y va a ser similar, la primera derivada de Y respecto al tiempo, y esto nos va a dar la velocidad en Y inicial menos la aceleración por el tiempo. Ahora recordemos, aquí tenemos un movimiento ¿cómo es? Uniformemente acelerado, ¿verdad? Que es lo que vimos antes. Y para Z, pues vamos a tener simplemente la velocidad inicial en Z, ¿verdad? Entonces la posición en X sería la posición inicial en X más la velocidad en X por velocidad inicial en X por el tiempo. Para Y vamos a tener la posición inicial en Y más la velocidad en Y inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación de acá, si se recuerdan, es la ecuación de un movimiento uniformemente acelerado. ¿Verdad? Y estos de aquí, pues, un movimiento, ¿cómo es? Movimiento, ¿cómo era ese movimiento, muchacha? Rectilíneo uniforme. Son estos dos, ¿verdad? Entonces, si el proyectil se lanza en el plano XY, desde el origen se tiene que X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son iguales a 0. ¿Por qué? Porque se está lanzando desde el origen, ¿verdad? Y se lanza sobre el plano XY. Significa que en Z siempre va a ser 0, ¿verdad? Entonces tenemos que la velocidad en Z inicial es 0. ¿Por qué? Porque no se está desplazando nada en Z, ¿verdad? Y las ecuaciones del movimiento se reducen a, entonces lo vamos a tener que la velocidad en X va a ser la velocidad inicial en X, la velocidad en Y va a ser la velocidad inicial en Y, menos la gravedad por el tiempo, la velocidad en 0 es Z, la posición en X sería la velocidad en X inicial por el tiempo, o integrar esta velocidad inicial. Para la posición en Y, integramos esta parte acá, entonces la velocidad en Y inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Y en Z simplemente se vuelve 0, o sigue siendo 0, ¿verdad? Estas ecuaciones muestran que el proyectil, bueno, aquí tenemos una figura 19, esta podríamos usarla. Entonces tenemos el movimiento de un proyectil en X y Y. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una velocidad inicial en X, una velocidad en Y, ¿verdad? Y esa sería nuestra velocidad total que se está ocurriendo o que está pasando en la bala, ¿verdad? En el proyectil. Entonces, aquí va a ir variando. Recordemos que la gravedad es vertical hacia abajo, entonces tenemos en el movimiento vertical un movimiento uniformemente acelerado y en el movimiento horizontal, pues un movimiento rectilíneo, ¿verdad? Entonces, si ¿cómo se llama? El proyectil se lanza vertical hacia arriba, pero con el cañón que se esté desplazando a cierta velocidad, entonces siempre se va a escribir una parábola similar a esto que tuviéramos acá, ¿verdad? Pero si quieren, vamos a continuar acá. Nos dice, estas ecuaciones muestran que el proyectil permanece plano, perdón, en el plano XY, que su movimiento en la dirección horizontal es uniforme y que su movimiento en la dirección vertical es uniformemente acelerado, lo que hemos estado platicando.
¿verdad? El movimiento de un proyectil puede entonces sustituirse por dos movimientos rectilíneos independientes, los cuales se visualizan con facilidad si se supone que el proyectil se lanza verticalmente con una velocidad inicial v sub y inicial, ¿verdad? Desde una plataforma que se mueve con una velocidad horizontal constante, v sub x sub 0, ¿verdad? Que sería lo que estábamos viendo acá. Esto de acá es lo mismo al lanzar el proyectil con una velocidad inicial en y que el cañón se esté desplazando a una velocidad inicial en X, ¿verdad? O sea, esto y esto es exactamente lo mismo. Ok, se puede observar que las ecuaciones que definen las coordenadas X y Y de un proyectil en cualquier instante son las ecuaciones paramétricas de una parábola. Por lo tanto, la trayectoria de un proyectil es parabólica. Sin embargo, este resultado deja de ser válido cuando se toma en cuenta la resistencia del aire o la variación con la altura de la aceleración de la gravedad. O sea, si ya tenemos más variables, obviamente ya no va a ser exactamente igual el movimiento, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya vamos viendo que nuestro movimiento circular, a la hora de trabajarlo en coordenadas, podemos tenerlo o podemos convertirlo en un movimiento mucho más sencillo según el eje que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, tenemos el 11.12, dice movimiento relativo de un sistema de referencia en traslación. En la sección anterior se utilizó solo un sistema de referencia para describir el movimiento de una partícula. En la mayoría de los casos, ese sistema de referencia estaba unido a la Tierra y se consideró fijo. A continuación, se analizarán situaciones en las que es conveniente utilizar de manera simultánea dos sistemas de referencia. Si uno de los sistemas de referencia está unido a la Tierra, se denominará sistema de referencia fijo. Y los otros sistemas de referencia en movimiento. O sea, vamos a ir dependiendo de cómo sean nuestro, nuestro sistema de referencia, ¿verdad? No obstante, debe entenderse que la sección de un sistema de referencia fijo es puramente arbitraria. Cualquier sistema de referencia puede designarse como fijo. Todos los demás sistemas de referencia que no se unan rígidamente a este sistema de referencia se describirán en ese caso como móviles. Entonces, vamos a ir teniendo una variación de los sistemas de referencia. Ahora, considere dos partículas A y B que se mueven en el espacio, en la figura 1120, que sería esta acá. Los vectores RA y RB definen sus posiciones en cualquier instante dado. Entonces, RA va a ser la distancia al punto A o al sistema móvil y RB partido A va a ser del sistema móvil al punto B. En cualquier instante dado con respecto a un sistema de referencia fijo o X, Y, Z, considere considera ahora un sistema de ejes X', Y, Z' centrado en A y paralelo a los ejes X, Y y Z. Mientras el origen de estos ejes se mueve, su orientación permanece invariable. Los sistemas de referencia AX, Y, Z' está en traslación con respecto a O, X, Y, Z. El vector B partido A, que une a y B, define la posición de B relativa al sistema de referencia móvil A, X', Y', Z'. O, en forma breve, la posición de B relativa a A. En la figura 1120 se advierte que el vector de posición RB de la partícula B es la suma del vector posición RA de la partícula A y del vector posición RB sobre A, de B relativa a A. Y se escribe, entonces tenemos que el vector RB va a ser igual a el vector RA más el vector RB respecto de A.
o relativo de A, ¿verdad? Está este vector de acá. Al diferenciar 1131 con respecto al tiempo dentro del sistema de referencia fijo y utilizar puntos para indicar derivadas respecto al tiempo, se tiene entonces, recordemos que con el punto arriba va a ser la derivada respecto al tiempo, si es un punto es una vez, si son dos puntos dos veces, ¿verdad? Entonces, R punto B es igual a R punto A más R punto B sobre A. Las derivadas RA o R punto A y R punto B representan respectivamente velocidades V sub A y V sub B de la partícula o de las partículas A y B. Como AX', Y' y Z' está en traslación, la derivada de R punto B sobre A representa la razón de cambio de RB partido A con respecto al sistema de referencia A, X', Y' y Z', así como con respecto al sistema de referencia fijo en la sección anterior. Por lo tanto, esta derivada define la velocidad V sub B sobre A de B relativa al sistema de referencia A, X', Y' y Z', ¿verdad? Entonces, aquí estamos mencionando un sistema fijo que va a ser este acá, que no está variando su punto de inicial, pero el sistema móvil sí está variando el punto respecto al sistema fijo, ¿verdad? Entonces que lo estamos trabajando así, lo estamos viendo así. Entonces, o en forma breve, la velocidad B respecto de A, o B relativa a A, se escribe. Entonces tenemos que la velocidad en B es igual a la velocidad en A más la velocidad de B partido A. Al diferenciar la ecuación 1133 con respecto al tiempo y utilizar la derivada B punto B sobre A para definir la aceleración A, B sobre A de B relativa al sistema de referencia A, X', Y', y Z', o en forma breve la aceleración A, B sobre A de B relativa a A. Se describe, entonces tenemos que la aceleración B, la AB, va a ser igual a la aceleración A más la aceleración B sobre A, o AB es igual a sub A más A sub B partido A, ¿verdad? El movimiento de B con respecto al sistema de referencia fijo o X, Y, Z. Se denomina movimiento absoluto de B. Las ecuaciones que se obtuvieron de esta sección muestran que el movimiento absoluto de B puede obtenerse combinando el movimiento de A y el movimiento relativo de B con respecto al sistema de referencia móvil unido a A. La ecuación 1133, por ejemplo, expresa que la velocidad absoluta de B de la partícula B puede obtenerse al sumar vectorialmente la velocidad de A y la velocidad de B relativa al sistema de referencia A, X', Y' y Z'. La ecuación 1134 expresa una propiedad similar en términos de las aceleraciones. Dice, nótese que el producto de los índices A y B sobre A que se usa en el miembro del lado derecho de las ecuaciones 1131 y 1134, o de 1131 a 1134, es igual al subíndice B utilizado en el miembro del lado izquierdo. O sea, esto acá porque estamos refiriéndonos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se debe recordar que el sistema de referencia A, X', Y' y Z' está en traslación. Esto es, mientras se mueve con A, mantiene la misma orientación, como se verá después en la sección 15 a 14. Será necesario utilizar relaciones diferentes en el caso de un sistema de referencia en rotación. O sea, eso ya es otro camote diferente, ¿verdad? Entonces, pues aquí con esto ya llegamos a tener un sistema fijo
que va a estar en función de un sistema móvil, ¿verdad? Entonces, de ahí aparecen unos problemas. Entonces, si quieren, vamos a platicar un poco de estos problemas. Todavía tenemos unos minutos. Vamos a hacer estos antes de pasarnos a nuestros problemas pues, como tales, solo para irlos platicando y poder tener ya un mejor concepto. Ahora, ok, solo antes de eso, no sé si tienen dudas con lo que estuvimos platicando ahorita, lo que vimos en el tema este. ¿Ya? ¿Dudas que tengan? No, y que ahorita haciendo los problemas ya salen. Ahorita con eso ya se le atina, así es vos, porque no se le entendió Sí, ni madre. un poco, Ok, un poco. bueno, ya sé que es medio enredado esto, mucha, pero ahorita vamos a ir viendo cómo es y ya van a ver que no es tan complejo. Bueno, es complejo, pero no tanto como se vio ahí o como aparentó en lo que se estuvo explicando, ¿verdad? Entonces tenemos el problema resuelto 11.7. Dice, un proyectil se lanza desde el borde de un acantilado de 150 metros con una velocidad inicial de 80 metros por segundo a un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si se ignora la resistencia del aire, encuentre A, la distancia horizontal desde el cañón hasta el punto en que el proyectil golpea el suelo. B, la elevación máxima sobre el suelo que alcanza el proyectil. Bueno, aquí también sería bueno, no nos lo piden, pero en qué punto en X alcanza esta velocidad o esta elevación máxima. ¿Verdad? Pero bueno, dice en la solución los movimientos vertical y horizontal se consideran por separado. Lo que estábamos platicando antes, ¿verdad? Lo que platicábamos, vamos a ver, acá, ¿verdad? O sea, cuando teníamos esto acá, vimos que en cada eje podemos tener un tipo de movimiento para poderlo trabajar de forma más sencilla, ¿verdad? Entonces, el movimiento de la partícula es un movimiento, ¿cómo se llama? Circular, pero cada uno de los ejes tiene un movimiento según lo que ya vimos antes, ¿verdad? Entonces, recordemos, este es movimiento circular uniforme, ¿verdad? Entonces, como aquí nos están diciendo que vamos a trabajar las componentes por separado, dice los movimientos vertical y horizontal se consideran por separado. Entonces, vamos al movimiento vertical. Vamos a agrandar un poquito esto. Dice, es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque aquí está actuando la aceleración hacia abajo, ¿verdad? O menos 981 de la aceleración. Entonces dice, eligiendo el sentido positivo del eje Y hacia arriba y situando el origen O en el cañón se tiene. Entonces, hacia la superficie vamos a tener una posición de menos 150 metros y para el punto O en 0, ¿verdad? Entonces, la velocidad inicial en Y va a ser igual a los 180 metros por el seno de 30. Recordemos que aquí vamos a trabajar las componentes de la velocidad según los ejes que estemos utilizando. Entonces, para el eje Y sería la componente o el cateto vertical, ¿verdad? O el opuesto a los 30 grados. Entonces sería por seno de 30 grados, que es 90 metros por segundo en dirección hacia arriba, ¿verdad? O positivo. Y la aceleración, pues ya sabemos, 981 hacia abajo. Dice, al sustituir en las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, se obtiene, entonces tenemos que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. Luego la posición en Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. Y la velocidad al cuadrado en Y, pues esto no sé para qué, pero la velocidad al cuadrado en Y sería la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por Y. Bueno, aquí se me la pusieron buena porque pusieron esto, pero bueno, ahí está. Entonces ya al sustituir todos estos nos estaría dando esto de acá, ¿verdad?
Entonces, la velocidad, la posición y la velocidad al cuadrado. Luego, para el movimiento horizontal, ese es un movimiento uniforme. Dice, al elegir el sentido positivo en el eje X, a la derecha se obtiene. Entonces tenemos que la velocidad en X, la velocidad inicial en X va a ser igual a los 180 metros por el coseno de 30 grados, que es 155.9 metros por segundo. Ahora, luego dice, al sustituir en las ecuaciones del movimiento uniforme se obtiene, recordemos que aquí en el movimiento uniforme la velocidad es constante, la aceleración es cero y la posición solo va a depender de la velocidad y el tiempo. Ahora, entonces serían 155 por t. Tenemos a la distancia horizontal. Cuando el proyectil choca con el suelo, se obtiene que la posición final en Y es menos 150. Ahora, entonces, vamos a buscar el tiempo en que esta posición se cumple. Ahora, entonces dice, al sustituir este valor en la ecuación 2 que tenemos acá, de 90t menos 4.9 por t al cuadrado, que sería un medio de la aceleración por el tiempo, nos queda esto, 150 es igual a 90t menos 4.9 por el t al cuadrado. Y aquí pues simplemente igualamos a 0 y nos va a dar que el tiempo, aquí necesitamos, o nos saldrían dos valores del tiempo, pues, pero como uno va a ser el real y el otro va a ser un tiempo pues que nada que ver, o negativo, o un valor súper altísimo, entonces simplemente obviamos el segundo valor, ¿verdad? Entonces nos da que el tiempo es 19.91 segundos. Entonces ya con esto sustituimos ese tiempo en la ecuación de la posición o del movimiento horizontal y tenemos que la posición en X va a ser los 155.9 por los 19.91 segundos del tiempo. Ahora son 3.100 metros. Entonces, a esta posición es donde va a tocar la partícula o la bala del cañón o el proyectil, el suelo, ¿verdad? Ok. Luego nos dan en el inciso B la elevación máxima. Nos dicen cuando el proyectil alcanza su máxima elevación, se tiene que la velocidad en Y va a ser igual a 0. Dice, al considerar este valor en la ecuación 3, para el movimiento vertical se escribe, entonces tenemos una velocidad en Y igual a 0, recordemos acá que la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, o esto de acá. Entonces simplemente esto lo igualamos a 0 porque no hay velocidad y vamos a tener que la altura máxima serían 413 metros, ¿verdad? Entonces, si ya lo consideramos desde el suelo, entonces recordemos que el suelo está a 150 metros por debajo del punto inicial, entonces vamos a estar estos 150 más la altura máxima que llegó el proyectil, ¿verdad? 413, entonces la elevación máxima van a ser 563 metros. Entonces, ese es el punto de elevación máxima que se va a llegar, ¿verdad? Entonces, pues como ya tenemos una elevación, podríamos venir también y sustituir esta elevación en la ecuación de la posición en Y para obtener el tiempo y saber en qué posición se va a dar esa elevación máxima. Entonces, si quieren, lo podemos hacer. Vamos a tener los 90t menos 4.9t al cuadrado, ¿verdad? Y Y son 413 metros. 413, ¿por qué? Porque estamos desde el punto inicial, ¿verdad? Entonces, vamos a venir y vamos a decir, ¿verdad? Que si tenemos en Y un valor de 413 metros, entonces nuestra ecuación de la posición vemos que es Y más 90t menos 4.9t al cuadrado.
Voy a conectar el lapicito rápido. Entonces, la ecuación de la posición. La ecuación de la posición, ¿bien? Es igual. Mucho, voy a tener que cerrar esto. Entonces, dijimos que cuando Y sean 413 metros, que es lo que nos está dando acá, que es la elevación máxima. Vamos a ver en qué punto se da esa elevación máxima en movimiento horizontal, ¿verdad? ¿O en qué punto en X? Entonces, tenemos que Y, o la posición, es igual a 90 veces T menos 4.9 T al cuadrado, ¿verdad? Entonces, como Y ya sabemos que son 413 metros, vamos a volver esta ecuación cero, entonces esto pasa a restar, menos 413 metros más 90T menos 4.9 T al cuadrado va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos dan los dos valores de T acá? A mí me da 9.41 y 8.95. 9.41, Y 8.45, así es. 9.5. 8.95. Sí. Sí, 9.42 y 8.95. Ok, me parece pues algo raro que estén dando valores tan cerquita en el tiempo. Vamos a ver que si hayamos copiado bien la ecuación. 90T menos 4.9T al cuadrado. ¿Sí? Y la posición, según esto les dio 413. Si quieren, chequeemos esta elevación. Tenemos que, vamos a bajar esto un poquito. Entonces, tenemos para una velocidad final, va a ser la velocidad inicial. Dijimos que es... Ok, es que aquí lo pusieron con la ecuación de la velocidad al cuadrado. Ah, bueno, porque aquí están determinando y de una vez. Entonces son la velocidad al cuadrado, serían 8100 menos 1962. Bien. Entonces, si esto es cero, ¿cuánto les da y acá? ¿Cuánto sería este valor de y, mucha? 8100 menos, perdón, dividido 1962. Los 402.84, los 413. ¿Cuánto? 412.84. 1284 metros. Ah, ok.
Sí, eso, por eso es de que nos está dando dos valores del tiempo, porque aquí lo que está haciendo es de que está nuestra parábola y estamos calculando uno acá y el otro acá. No estamos justamente en el punto máximo, ¿verdad? Bueno, de hecho es un poquito menos. Bueno, con este valor de Y, ¿cuánto les da el tiempo? Ya no serían 413, sino que 412.84. En negativo siempre. Creo que aquí va a dar dos valores también en tiempo. Bueno, si no, lo que podemos hacer. Nada, ¿No? sí, mamá, para calentar algo. Sí, queda casi lo mismo. No, sí. ¿Sí? Bueno, Sí, da vamos a hacer. 9.47 y 8.89 y 8.9. Ok. Entonces, si quieren, vamos a hacer otra cosa. Vamos a tomarlo diferente. En vez de tomarlo así, de esta forma, perdón, para que no nos den dos tiempos, vamos a venir y vamos a utilizar, en vez de la ecuación o la posición y máxima, vamos a utilizar que la velocidad en función del tiempo. Ahora, entonces, la velocidad en Y va a ser 90 menos 981T. Gracias a la acción coordinada entre Policía Nacional Civil, Policía Municipal. Entonces, si esto va a ser igual a 0, muchachos, no sé quién tiene el micrófono activado, si lo puede apagar, porfa. Ok, entonces el tiempo aquí va a ser un valor. ¿Cuánto sería este tiempo? Donde la velocidad se vuelve 0. (9:17 segundos). Ok, entonces ya con esto acá, pues ya podemos determinar cuánto va a ser la posición en donde esté la partícula o el proyectil a este tiempo ahora, que sería la altura máxima. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es evaluar este tiempo en la ecuación de posición, ¿verdad? Entonces, la posición es la velocidad por el tiempo. La posición en X va a ser la velocidad en X, que es 155.9, por el tiempo, ¿verdad? Vamos a ponerlo por T, que serían 155.9 por los 9.17. ¿Y esta posición va a ser cuánto? ¿Cuánto les daría la posición en X? Mil cuatrocientos veintinueve punto seis. 1429.6 metros, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que cuando la partícula, perdón, o el proyectil alcanza su punto máximo, o su elevación máxima, va a estar a una distancia de 1429.6 metros, ¿verdad? Desde el lanzamiento o el punto de origen. Y pasaron 9:17 segundos, ¿verdad? Ok, ¿estamos claros con el problema este? ¿Ya?
Hay que hacer una Entonces duda aquí con los es, tiempos. perdón. Con los tiempos, si ha dado el tiempo 1 y tiempo 2, el de 9 segundos y el de 8, ¿qué? Lo que pasa es que ahí es, ¿por qué? Porque esta posición, pues aquí, ¿cómo estaría? La posición es un poquito más alta de lo que tenemos acá. O sea, aquí estamos evaluando en función de la posición directo. Entonces, es en 1962. No es 1962, sino que tiene más decimales detrás. Pero como aquí por aproximación se hizo así, entonces Y quedó un valor aproximado. Entonces, esto quiere decir de que a esta altura, si viéramos la partícula o el proyectil, estamos tomando, este digamos es el punto máximo, entonces estamos tomando un punto por acá que en elevación estaría referido también a un punto por acá. O sea, no sé si me explico. Aquí sería la línea horizontal, en donde va a estar en este punto, pero el punto máximo va a estar un poquito más alto todavía, por estos decimales que se quitaron, ¿verdad? O sea, si usamos todos los decimales, entonces ahí sí ya nos diera la elevación total, o si con este tiempo venimos y evaluamos la posición en Y. ¿Cómo? Pues con esta ecuación de acá. Los 90t menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Igual recordemos que 981 es un valor aproximado de la gravedad. No digamos que ese es más constante, ¿verdad? Entonces 981 sería, ¿cómo se llama? La aceleración. Entonces, si evaluamos esta Y en función del tiempo, vamos a tener que Y es igual a 90 por T menos 4.9 T al cuadrado. Entonces, 90T, vamos a tener 90 por este valor del tiempo que les dio, menos 4.9 por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Y aquí les va a dar otro valor, este debería ser un poquito más alto que este de acá. ¿Cuánto les da la posición? Aquí sí el tiempo muy probablemente les quedó con más decimales. Si lo evalúan todos los decimales, este valor va a ser más exacto, ¿verdad? ¿Pero cuánto les da ahorita? ¿Cuánto les dio? Que serían 413.26 metros. Ok, si se dan cuenta, aquí es un poquito más que este valor de acá, ¿verdad? Entonces, si hiciéramos lo mismo que hicimos antes, que evaluamos el tiempo con función de la altura, vamos a tener Y es 90t menos 4.9t cuadrado. Ah, esto ya no lo habíamos usado. Entonces, se usa Y es 90t menos 4.9 al cuadrado. Entonces, este Y ya sería este de acá. Entonces, aquí les va a dar dos valores de t, que serían ¿cuánto? Si evaluamos esta altura con esta que nos está dando ahorita. Si antes se recuerdan que teníamos dos valores del tiempo que nos daban con esta ecuación. Ahorita en teoría ya deberíamos tener, si tenemos dos, deberían ser, qué sé yo, 9.16 y 9.18. Algo así. ¿Cuánto les da el tiempo si lo usamos con este valor de la altura?
¿Ya? ¿Cuánto les dio el tiempo? En 9:21 y el otro tiempo es 9:15. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí todavía tenemos una variación en el tiempo, pero es mucho menor que la que nos había dado antes, ¿verdad? O sea, cuando lo habíamos evaluado con 413 exactos, nos daban 9:42 y 8:95. O sea, teníamos más variación. O sea, antes estábamos, por ponerlo en un contexto, seríamos acá, digamos. Ahorita ya estamos acá. Pero por los decimales que perdimos acá, entonces por eso es de que esta altura todavía nos está variando en unos pocos centímetros, ¿verdad? O sea, contra estos tiempos nos varió 26 centímetros. Quiere decir que si tuviéramos el promedio de estos dos, de 21 a 15 son 6 centímetros, entonces la mitad de esos 6 serían 3, 15 serían 18, 9, 18, que es muy cercano a este 9, 17, digamos, ¿verdad? Entonces a los 9, 17 estamos casi que en este punto exactamente. ¿Sí? Entonces si evaluamos Y con esta ecuación, pero utilizando este tiempo, o sea que vengamos y que tomemos en esta ecuación este tiempo, acá, acá, vamos a ver que este valor de Y va a subir todavía otro poquito. O sea, aquí Y daría ¿cuánto? Evaluando con este tiempo. Van a ser 413.30 y algo, 35 tal vez. ¿Cuánto sería ese valor de Y? ¿Ya? ¿Por cuál valor del tiempo dijo Inge? Disculpe. Este de 9:17, esta ecuación. 413.26 igual. 26 también, con los Ajá. 9:17. Sí, con los 9:17. Así es. 26, solo que me imagino que el siguiente decimal ya varió con respecto a este que teníamos acá. Por estos 2 segundos que estamos variando. ¿Sí? Entonces, pues aquí digamos que sería 1 y aquí son 26,8, por decirles algo. Entonces, estos 7 milímetros que estarían cambiando acá en la elevación es estas diferencias de centésimas de segundo. ¿Ahora? Pues esto yo lo estoy poniendo así, pues inventado, pero más o menos sería el asunto. ¿Ahora? Entonces, estos dos valores de tiempo simplemente es porque no estábamos exactamente en el punto máximo de nuestra posición. Entonces, y porque en esta ecuación también estamos aproximando, o sea, aquí serían 95, el valor real, digamos, de T, 981, dividido 2 son 495, ¿verdad? Este 5, ¿decías? No es 8, sino que es 5, ¿verdad? Entonces, los que les digo, esos, aquí lo que va a ir variando son milímetros en altura, ¿verdad? Pero pues ya estaríamos casi que bien, digamos, ¿verdad? Entonces, estos dos valores nos van a dar la misma altura, que son los 413 metros. Estos dos valores nos están dando 413.26, 1, digamos, y este 917 nos está dando una elevación de 413.265 metros, ¿verdad?
sea, aquí lo que nos varió, digamos, de este tiempo que lo pusieron inicial en el libro, son 26 milímetros. Luego, entre este tiempo y este tiempo, son, ¿qué? 4 milímetros de variación, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me cacharon ahí, muchachos, lo que les estaba diciendo. Sí, Inge. ¿Sí estamos? Bueno, entonces, pues eso sería por el día de hoy. Si no hay más dudas, estamos, nos platicamos el día martes de la otra semana, muchachos.